En esta segunda parte te voy a contar cómo es que se involucra un científico muy reconocido en todo esto. Y lo más importante es que este científico hace varios experimentos y confirma que los poderes de Florence son reales. Capítulo 5. El científico William Crookes. Antes de hablar de cómo se involucra un científico en todo esto, y no solo eso, sino que respalda lo que dice Florence Cook, hay que hacer una mini biografía de él. Esto con el objetivo de dejar en claro que no estamos hablando de cualquier persona. Estamos ante una persona que dedicó su vida a la ciencia, haciendo varios descubrimientos clave y volviéndose una persona muy respetada por la comunidad científica. Bueno, por lo menos por un tiempo. En 1870, Sir William Crookes inventó la primera versión de un tubo de rayos catódicos, comúnmente llamado tubos de Crookes. Diseñó estos tubos de vacío para comprender mejor las descargas eléctricas en el gas. Al aplicar 10.000 voltios de electricidad a través del tubo, apareció una luz verde fluorescente brillante. Esto es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos dirigido contra una pantalla electroluminiscente. La pantalla está hecha de vidrio y recubierta de fósforo y plomo. El primero permite reproducir la imagen proveniente del haz de rayos catódicos, mientras que el segundo bloquea los rayos X para proteger al usuario de sus radiaciones. Esta tecnología se empleó principalmente en monitores y televisores, y este experimento abrió la puerta al descubrimiento de las máquinas de rayos X y electrones. Los logros de Crookes también incluyen el descubrimiento del elemento talio, la creación de un radiómetro temprano, la invención del filtro UV para lentes de sol. Entre todas estas disciplinas científicas, Crookes también encontró tiempo para investigar lo paranormal. Muchos consideran que los estudios de Crookes sobre lo oculto están relacionados con su trabajo científico sobre radiometría, ya que ambos implicaban la detección de fuerzas no descubiertas previamente. También se menciona que podría haber estado interesado por el espiritismo consecuencia de la muerte de su hermano menor Philip en 1867 a los 21 años, por fiebre amarilla contraída mientras estaba en una expedición para cruzar un cable telegráfico desde Cuba a Florida. En 1867, influenciado por un amigo, Crookes asistió a una sesión espiritista para tratar de ponerse en contacto con su hermano. Se convirtió en uno de los pioneros en la investigación de fenómenos psíquicos, específicamente en las áreas de materialización y de mediumnidad. Estudió en profundidad y con rigor a los grandes medium físicos de la época, como Kate Fox, Daniel Douglas, Eusapia Palladino y además Florence Cook. Es importante remarcar que la misma Florence fue quien buscó al profesor Crookes con el fin de solicitarle que investigase su mediumnidad. Según la misma Florence narra el episodio, ella fue a la casa de William sin decirle nada a los padres ni a sus amigos. Se ofreció como una especie de sacrificio voluntario ante su incredulidad. Florence ya había tenido conflictos con personas que no le creían, como el abogado Volkman, el cual agredió a Katie. Por eso te lo cuento en el capítulo de las controversias sobre este caso. Los que no creían en el fenómeno dirigían palabras crueles contra Florence. Además, William hizo un comentario que la atormentaba, y fue por esto que decidió ir a buscarlo. El científico la recibió y ella le dijo: ya que cree que soy una impostora, si quiere puede someterme a experiencias en su propia casa. Su esposa puede vestirme como quiera y dejaré con ustedes lo que hubiera traído. Pueden vigilarme como quieran, me someteré a las experiencias que deseen, de modo que quede contento en todos los sentidos. Solo impongo una condición: si verifica que soy agente de una mistificación, denúncieme públicamente, pero si usted certifica que los fenómenos son reales y que yo no soy más que el instrumento de fuerzas invisibles, eso le dirán al público, de modo que todo el mundo tenga conocimiento de la verdad. William Crookes aceptó el reto. Resultado de eso, uno de los más revolucionarios y dramáticos episodios de la historia del espiritismo estaba a punto de comenzar. William relata que siempre evitó la controversia al escribir o hablar sobre un tema tan polémico como son los fenómenos llamados espiritistas, salvo en muy pocos casos en los que su silencio podría haberse malinterpretado. En el caso de Florence, William básicamente se quería limitar a comprobar si Florence Cook y Katie King eran la misma persona o no. Para esto, realizaría determinados experimentos que servirían como pruebas contundentes para saber si Florence decía la verdad o era todo un engaño. Según William Crookes, la primera sesión tuvo lugar en la casa del señor Luxmore, y la cabina era la parte de atrás del salón y una cortina la separaba de la parte delantera donde se encontraba la asistencia. Después de cumplir con las formalidades habituales de examinar las cerraduras y la habitación, Florence entró en la cabina. Al poco tiempo, la forma de Katie apareció al lado de la cortina, pero se retiró enseguida diciendo que su medium no se encontraba bien y que no se la podía inducir.
a un sueño lo suficientemente profundo para que no hubiera peligro para ella si el espíritu se alejaba. William se encontraba a un par de centímetros de la cortina, que cubría la cabina donde se encontraba Florence sentada, y podía escuchar con frecuencia sus quejas y sus lamentos como si sufriera. El malestar continuó por intervalos casi durante todo el transcurso de la sesión, y una vez, cuando la forma de Katie estuvo delante de él en la habitación, pudo escuchar claramente el sonido de un lamento, idéntico a los que había emitido Florence durante toda la sesión, y que venían de detrás de la cortina donde debía encontrarse sentada. William describe a Katie como una figura con una apariencia chocante de vida y de realidad, y unos rasgos muy similares a Florence. Pero una primera prueba que tomó William para resolver el tema de si Florence y Katie eran la misma persona fue que mientras el espíritu estaba materializado frente a él, William seguía escuchando los lamentos de Florence dentro de la cabina. Sin embargo, esta prueba no fue lo suficientemente concreta para él. Florence en esa época se dedicaba exclusivamente a sesiones privadas en las que solo asistían William y un par de amigos de él. En estas sesiones describe un incidente que solo lo convenció de que Katie y Florence eran dos seres materiales diferentes. Según William, lo siguiente ocurrió durante una sesión que se desarrollaba en su casa, y esto es importante remarcarlo, porque la casa del científico era un lugar en el que él tenía el control total, lo que hace casi imposible que Florence pudiera haber hecho algún truco para hacerle creer tanto a William como a los presentes que tenía la capacidad de materializar un espíritu. Por ejemplo, de meter a un extraño en la casa para que hiciera el papel de Katie. Sin embargo, más adelante te voy a contar sobre las teorías que se tienen acerca de cómo se podría haber falseado esto. Mientras tanto, sigamos con el relato. El 12 de marzo, durante la sesión en la casa de William, Katie se paseó entre medio de los presentes, mientras hablaba con ellos. Luego se retiró y se colocó detrás de las cortinas que separaban a Florence de los presentes, y del improvisado laboratorio de William. Luego de unos instantes, Katie llamó a William. Le pidió que entrara a la cabina y que levante a Florence, ya que ésta en el medio del trance se había caído. William declara que Katie se encontraba de pie ante él, vestida con su vestido blanco habitual y muy bien peinada. Inmediatamente él se dirigió hasta la cabina para levantar a Florence y Katie se corrió a un costado para dejarlo pasar. Florence se había resbalado de la silla y su cabeza estaba inclinada en una postura muy incómoda. La levantó y luego la colocó en la silla. A pesar de la oscuridad, William pudo ver de manera muy clara y ciertamente satisfactoria que Florence llevaba un vestido diferente al de Katie. La medium tenía puesto un vestido de terciopelo negro y se encontraba en un estado de sueño profundo. No pasaron más de 10 segundos entre el momento en que vio a Katie en su vestido blanco, de pie delante de él, y el momento en que levantó a Florence para cambiarle la postura incómoda en la que se encontraba. Cuando William volvió a su puesto de observación, Katie apareció de nuevo y dijo que pensaba que podía mostrarse ante él al mismo tiempo que su medium. Se apagó el gas y le pidió la lámpara de fósforo. Después de mostrarse a la luz de esa lámpara durante algunos segundos, se la devolvió y le dijo que entrara y viera a la medium. William miró a su alrededor para ver a Katie, pero esta había desaparecido. Él la llamó, pero no recibió ninguna contestación. Entonces regresó a su sitio y Katie volvió a aparecer, diciéndole que había estado todo el rato de pie al lado de Florence. Luego le preguntó si podría ella misma intentar un experimento. Procedió a tomar la lámpara de las manos de William, volvió a irse tras la cortina, pidiendo que dejen de mirar por un instante la cabina. Luego de unos segundos, le devolvió la lámpara diciendo que no lo conseguiría, porque había agotado todos los fluidos de la medium, pero que lo intentaría de nuevo en otra ocasión. Ahora, un dato interesante es que el hijo mayor de William estaba en la sesión. Era un chico de 14 años que se encontraba sentado enfrente de William, de tal manera que podía ver lo que ocurría detrás de la cortina. Este le contó a su padre que había visto claramente la lámpara de fósforo flotar en el aire por encima de Florence, mientras la iluminaba. Todo esto mientras ella se encontraba recostada, sin movimiento alguno, en la silla, pero que no había visto a nadie sosteniendo la lámpara. Otra sesión relatada por William tuvo lugar en Hackney. El científico cuenta que Katie nunca había aparecido con tanta perfección. Durante algo más de 2 horas se paseó por la habitación, charlando animadamente con las personas presentes, y en varias ocasiones lo agarró del brazo mientras caminaba, y acá William también da un dato muy importante, y es el hecho que cuando lo tocó Katie, él siempre tuvo la impresión que tenía una mujer viva a su lado, y no a un ser de otro mundo. Según él, esta impresión fue tan fuerte que la tentación de repetir la experiencia reciente y célebre se volvió casi difícil de resistir. Pensó entonces que si no tenía un espíritu cerca de él, por lo menos se trataba de una mujer.
Entonces le pidió permiso para tomarla en brazos con el fin de poder verificar las interesantes observaciones que se habían descrito hasta ahora. Katie accedió y William cuenta que actuó convenientemente como lo hubiera hecho cualquier caballero educado en estas circunstancias. Gracias a esto, William pudo comprobar que Katie era un ser tan material como Florence. Katie dijo que esta vez pensaba que sería capaz de mostrarse al mismo tiempo que Florence. William bajó el gas y después con una lámpara de fósforo entró en el cuarto que servía de cabina oscura. Antes de eso habló con su amigo taquígrafo. Dato importante, la taquigrafía es un sistema de escritura rápido y conciso que permite transcribir un discurso a la misma velocidad a la que se habla. William le pidió a su amigo que tomara nota de todas las observaciones que él hiciera, estando dentro de la cabina, teniendo en cuenta la importancia que se le suele dar a las primeras impresiones. Además, que no quería fiarse de su memoria más de lo necesario. Las notas relatan lo siguiente. William entró con cuidado en el cuarto, ya que estaba oscuro, y buscó a Florence como pudo, y la encontró en cuclillas en el suelo. Se arrodilló y dejó que el aire entrara en la lámpara, y a su luz pudo ver a la joven vestida con su vestido de terciopelo negro, como estaba al principio de la sesión, y completamente insensible en apariencia. Cuando le agarró la mano y acercó la lámpara a su cara, ella no se movió, sino que siguió respirando tranquilamente. Levantó la lámpara y miró a su alrededor y vio a Katie, que se encontraba de pie detrás de Florence. Llevaba su ropa blanca y flotaba tal como lo había estado viendo durante la sesión. Mientras sostenía una de las manos de Florence, William levantó y bajó la lámpara de manera que pudiera iluminar de forma entera a Katie y poder convencerse plenamente que realmente estaba viendo a la verdadera Katie, aquella que había tenido en sus brazos unos minutos antes. Ella no habló, pero movió la cabeza en señal de reconocimiento. En 3 ocasiones distintas examinó con cuidado a Florence en cuclillas ante él, para asegurarse que la mano que sostenía era la mano de una mujer viva, y en 3 ocasiones movió la lámpara hacia Katie para examinarla con una atención sostenida hasta que no le quedaron más dudas. Al fin Florence hizo un ligero movimiento y Katie le advirtió enseguida a William que se alejara de ella. Él se retiró a la otra esquina de la cabina y entonces dejó de ver a Katie, pero no dejó el cuarto hasta que Florence se despertó y entraron algunos asistentes con una luz. William aclara en su relato algunas diferencias que pudo observar entre Florence y Katie. La primera gran diferencia es que la estatura de Katie era variable. En su casa, William la vio más alta que Florence, teniendo los pies descalzos y no manteniéndose en las puntas de los pies. Tenía aproximadamente unos 10 centímetros más de altura que Florence. En la última sesión, Katie tenía el cuello descubierto. Describe su piel casi como perfecta, suave al tacto y a la vista, mientras que Florence tenía en el cuello una gran cicatriz que en las mismas circunstancias se veía claramente y era áspera al tacto. Las orejas de Katie no tenían orificios, mientras que la de Florence solían llevar aros. La tez de Katie era mucho más clara que la de Florence, los dedos de Katie eran mucho más largos y su cara era más alargada. También en la forma de expresarse y de actuar habían grandes diferencias. William relata que la salud de Florence no era lo suficientemente buena como para permitirle desarrollar otras sesiones de experimentación como las que se habían realizado hasta ahora, hasta que pasaran algunas semanas, por lo que le animaron fuertemente a tomarse un descanso antes de volver a intentar materializar a Katie King. Capítulo 6. La despedida de Katie King. Durante la semana antes de la despedida de Katie, ella se presentó casi todas las noches en sesiones en la casa de William con el fin de permitirle fotografiarla a la luz artificial. 5 aparatos completos de fotografía fueron preparados para esta ocasión. Estos consistían en 5 cuartos oscuros, uno del tamaño de una placa entera, otro del de media placa, otra de 1 cuarto, más 2 cuartos estereoscópicos binoculares que debían todos apuntar al mismo tiempo hacia Katie cuando ella posara para obtener un retrato suyo. Todo esto con el único objetivo de que no hubiera ningún impedimento ni retraso durante las operaciones fotográficas que ejecutó el mismo William, asistido por un ayudante. La biblioteca de la casa sirvió de cabina oscura. Esta tenía una puerta con 2 barandas que daban al laboratorio. Se sacó una de esas barandas y se colgó una cortina para permitirle a Katie poder entrar y salir fácilmente. Los amigos de William estaban presentes y sentados en el laboratorio enfrente de la cortina, y los cuartos oscuros fueron colocados un poco detrás de ellos, listos para fotografiar a Katie en cuanto saliera, y también el fondo de la cabina cada vez que la cortina fuera levantada con este fin. Cada noche había 3 o 4 posiciones de placas en los 5 cuartos oscuros, lo cual les facilitó 15 pruebas diferentes por sesión. Algunas se estropearon en el revelado, otras al regular la luz. Pero pese a esto, William obtuvo 44 negativos, algunos malos y otros excelentes. Katie pidió a todos los asistentes que se quedaran sentados y que respetaran las condiciones necesarias.
Sin embargo, esto no incluía a William, ya que Katie desde hace un tiempo le permitía hacer lo que quisiera, que la tocara o que entrara y saliera de la cabina las veces que desee. William relata que varias veces entró a la cabina y la pudo ver a Katie y a Florence al mismo tiempo, pero generalmente solo encontraba a Florence en un estado de trance sobre el parquet. Katie y su vestido blanco habían desaparecido instantáneamente. Durante esos 6 últimos meses, Florence visitó la casa de Williams en numerosas ocasiones, e incluso llegó a quedarse algunas veces hasta una semana entera. Siempre llevaba con ella solo un pequeño neceser que no estaba cerrado con llave, y durante el día siempre estaba acompañada, ya sea por la esposa de William, por él mismo o algún miembro de la familia o alguien de su confianza. Florence, además, nunca dormía sola en la casa, por lo que no tenía oportunidad de preparar nada, ni siquiera algo tan sencillo como actuar y jugar el papel de Katie King. El mismo William fue el que preparó la biblioteca que hacía de cabina oscura. Además, Florence se dirigía directamente hacia la cabina oscura y bajo su petición. Luego, William cerraba bajo llave la segunda puerta y la conservaba con él durante toda la sesión. Entonces apagaba la luz y dejaban a Florence en la oscuridad. Cuando entraba en la cabina, Florence se acostaba en el suelo, colocaba su cabeza en un almohadón y pronto se quedaba en trance. Durante las sesiones fotográficas, Katie envolvía la cabeza de su medium con una tela para impedir que la luz le diera directamente a la cara. Además, con frecuencia, William abría la cortina mientras Katie se encontraba de pie muy cerca. Y no era raro que las 7 u 8 personas que se encontraban en el laboratorio pudiesen ver al mismo tiempo a la medium y al espíritu a plena luz eléctrica. En esos momentos no podían ver la cara de la medium por culpa de la tela, pero sí podían ver sus manos y sus pies. Veían que se movía bajo la influencia de la luz intensa y por momentos escuchaban sus lamentos. William cuenta que logró una fotografía de Florence y Katie juntas, pero Katie aparece sentada justo delante de la cabeza de Florence, así que no logra hacer una prueba muy contundente. Sin embargo, también resalta que a medida que él participaba cada vez más en las sesiones, la confianza de Katie hacia él también crecía gradualmente, hasta tal punto que ella no quería dar ninguna sesión si él no se encargaba de organizarla. Katie siempre quería que William estuviera cerca de ella y de la cabina. Cuando ya había desarrollado bastante confianza hacia él y veía que él respetaba lo que ella le pedía, los fenómenos aumentaron mucho en poder y se consiguieron pruebas que hubieran sido imposibles si no se tenía esta confianza entre ambos. Katie regularmente interrogaba a William sobre quiénes iban a estar en las sesiones. Además, con el tiempo se fue volviendo bastante nerviosa, sobre todo luego de que algunos sugirieran el uso de la fuerza para investigar mejor el fenómeno. Una de las fotografías más interesantes es una donde sale William con Katie, luego otra en la que él sale junto a Florence, pero vestida como Katie, todo realizado con la misma cámara y bajo la misma luz. Cuando se colocan esas dos fotografías una al lado de la otra, las dos fotografías de William coinciden perfectamente en cuanto a la estatura, rasgos y tono de piel, pero Katie a simple vista es mucho más alta que Florence, además de tener la apariencia de una mujer mucho más fuerte y refinada. William aseguraba tener certeza absoluta de que Florence y Katie eran dos individualidades bien distintas, al menos en lo que a su cuerpo se refiere. Algunas distinciones que remarcó William fueron que Florence tenía varias marcas en la cara que Katie no tenía. El pelo de la medium era un castaño bastante oscuro, mientras que el del espíritu era de un color castaño casi dorado. También le tomó las pulsaciones a Katie, las cuales marcaban muy regularmente 75, mientras que Florence poco después alcanzaba las 90, su cifra habitual. Y al acercar el oído al pecho de Katie, William podía oír su corazón latir dentro de él y sus pulsaciones eran todavía más regulares que las de Florence. Cuando, tras la sesión, se le hizo el mismo experimento. Estudiado de la misma forma, los pulmones de Katie se mostraron más sanos que los de su medium, ya que en el momento del experimento, Florence estaba siguiendo un tratamiento médico por un resfriado importante. Pero un día llegó lo inevitable. Llegó el momento de que Katie se despida de todos, y como si esto se tratara de una novela romántica, William le pidió que lo deje para el final. Katie llamó a cada una de las personas presentes y les dijo algunas palabras en particular, además de dar algunas instrucciones generales para la dirección futura y la protección a dar a Florence. Pero lo más importante que Katie dijo fue que Crocs se comportó muy bien en todo el momento, y que dejaba a Florence en sus manos con la mayor confianza, y la mayor seguridad de que él no traicionaría esta confianza. Katie le pidió a William que entrara en la cabina con ella y le permitió quedarse hasta el final. Después de cerrar la cortina, charlaron durante un tiempo. Luego fue a buscar a Florence, que se encontraba sin conocimiento, y la despertó. En ese momento fue cuando le dijo que se tenía que ir. Florence lloró y suplicó a Katie que se quedara un tiempo más.
Esta le dijo que no podía, que ya había cumplido su misión. Siguieron hablando durante unos minutos hasta que las lágrimas de Florence le impidieron seguir. Crooks, siguiendo las instrucciones de Katie, sujetó a Florence, que se encontraba en el suelo llorando. Cuando miró a su alrededor, Katie y su vestido blanco habían desaparecido. Hasta acá llega el archivo de hoy. En la próxima parte te voy a contar el quilombo que se armó con la comunidad científica cuando Crooks dijo que todo era cierto. Además, vamos a ver distintas teorías que podrían explicar cómo Florence hizo un engaño.